Una luz azulada se alzó sobre el oleaje, como el aliento helado de un gigante dormido, y en un instante la silueta de un barco desapareció, dejando solo el eco de una campana que nunca llegó a tocar tierra. En los archivos de la Guardia Costera de los Grandes Lagos, el año 1893 quedó marcado por la desaparición del bergantín. Aurora, que zarpó de Sault Ste. Marie rumbo a Duluth bajo un cielo grisáceo. Aquel día la tormenta no se anunció. El viento soplaba apenas y los pescadores locales contaban que la bruma se había posado como una sábana sobre el lago superior. Cuando la señal de socorro llegó, la radio del faro de Little Sable apenas emitía un crujido y la tripulación de la Aurora se había esfumado sin dejar rastro. Desde entonces, la zona entre los tres lagos, Superior, Michigan y Huron, se conoce como el Triángulo de los Grandes Lagos, y los registros de guardacostas hablan de más de 30 casos similares, muchos de ellos sin testigos claros, atribuidos a tormentas repentinas o corrientes traicioneras, aunque nunca se halló el cuerpo ni el casco de los desaparecidos. En la aldea de Maribel, a orillas del lago Michigan, vivía Joaquín Roldán, un carpintero de 35 años que había heredado la pequeña posada de su padre. Cada mañana, antes de abrir la puerta al turismo, Joaquín recorría la ribera para revisar el muelle y asegurarse de que la barca de remos estuviera en buen estado. La vida transcurría entre el aroma a madera recién pulida y el rumor constante del agua contra los pilotes. Cuando la noticia del Aurora llegó a la taberna del pueblo, Joaquín escuchó con atención, aunque la historia le sonó a simple superstición. Él había navegado en esas aguas toda su vida, sin percibir más que la bruma matutina y el canto de las gaviotas. Sin embargo, esa noche, mientras cerraba la puerta tras el último huésped, notó que una de las velas del faro de Little Sable parpadeaba de manera irregular, como si una mano invisible la rozara. Al día siguiente, al amanecer, Joaquín decidió acercarse al faro para inspeccionar la luz, pues el faro guiaba a los pescadores a la entrada segura del puerto. Al subir la empinada escalinata de piedra, el viento soplaba más fuerte de lo habitual y el sonido de las olas golpeando la base del faro resonaba como un latido. Cuando llegó a la galería, la lámpara giraba lentamente, pero su haz de luz proyectaba una sombra que no correspondía a ningún objeto visible. Joaquín giró la cabeza y en la distancia, sobre la superficie del lago, vio una figura difusa que parecía un barco sin mástil, flotando a la deriva bajo la luz azulada. El aire se volvió más frío y un susurro apenas audible se arrastró entre los crujidos de la estructura. «No regreses». Joaquín sintió un escalofrío recorrer su columna y, sin comprender, dio la vuelta, pero al mirar atrás, la figura había desaparecido, dejando solo la espuma del lago y el eco de una campana que nunca sonó. La sensación de haber sido observado persistía, como si el propio lago guardara un secreto que se negaba a revelar. Con el corazón latiendo con fuerza, descendió las escaleras, sin saber que aquel primer signo era apenas el preludio de lo que el horizonte le tenía preparado. Al día siguiente, cuando la niebla aún se aferraba a la superficie del lago, Joaquín se encontró con Elisa Méndez, la joven maestra que había llegado al pueblo hacía apenas un mes para impartir clases en la escuela primaria. Elisa llevaba bajo el brazo una vieja brújula de latón que había pertenecido a su abuelo, un navegante que había surcado esas aguas antes de la construcción del faro. Al verla, Joaquín sintió la urgencia de compartir lo que había visto, pero la voz del faro seguía resonando en su mente como un presagio.
No deberías volver a subir, le dijo Elisa con la mirada perdida en el horizonte. Mi abuelo hablaba de una capa de sombra que aparecía cuando el lago se alimentaba de recuerdos. Dijo que los que la miraban nunca encontraban el camino de regreso. Esa misma tarde, una tormenta inesperada se levantó sobre el lago superior. Los relámpagos dibujaron figuras que parecían barcos fantasmas, y en medio del trueno, el faro de Little Sable emitió un destello rojo que nunca había sido parte de su ciclo. Los pescadores que habían salido al amanecer regresaron sin sus redes, con los ojos vacíos y una sensación de haber navegado por aguas que no existían. Uno de ellos, llamado Mateo, juró haber visto el Aurora emergiendo de la bruma, con su casco cubierto de algas negras que chispeaban bajo la luz. Al anochecer, Joaquín volvió al faro, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Al cruzar la puerta de la galería, la sombra que había visto la noche anterior se había multiplicado, formando un círculo que se extendía sobre el lago como una grieta en el tiempo. Dentro del círculo, la superficie del agua se agitaba sin viento, y una voz profunda, sin cuerpo, susurró en un idioma que solo el eco del lago podía traducir. Los que se atreven a mirar quedan atrapados en la corriente que nunca termina. El sonido de la campana que nunca llegó a tocar tierra resonó una vez, más fuerte que nunca, y el haz del faro se fragmentó en cientos de rayos que se perdían en la oscuridad. Elisa, que había seguido a Joaquín a distancia, quedó paralizada al ver cómo la brújula de su abuelo giraba sin cesar, señalando siempre al mismo punto del lago, como si el propio metal estuviera atrapado en un bucle infinito. Los aldeanos, al percibir la extraña energía que emanaba del faro, comenzaron a cerrar sus casas antes del anochecer, y la taberna de Maribel quedó vacía. La única luz que se veía era la del faro, ahora intermitente, como un latido que marcaba el ritmo de una historia que se reescribía cada noche. Nadie se atrevía a preguntar qué había detrás de aquel círculo, pero el rumor de que el Aurora había encontrado un refugio bajo la superficie se propagó como una sombra que se alarga con la luna. Dicen que semanas después, Joaquín desapareció mientras caminaba por la ribera, y que la única señal que quedó fue la huella de sus botas en la arena, cubierta al instante por una fina capa de hielo que se formó sin razón aparente. Elisa, con la brújula aún girando, fue vista por última vez mirando el lago desde la ventana de su habitación, sus labios moviéndose en un susurro que el viento se llevó. Desde entonces, el faro de Little Sable sigue emitiendo esa luz azulada, y en las noches más quietas se oye, a lo lejos, el tenue repique de una campana que nunca llegó a tocar tierra, como una pregunta sin respuesta que el lago guarda en su profundidad.